Como siempre por Radio Transcontinental 98.1 del dial, aquí desde los estudios de esta prestigiosa radioemisora, ubicado en la capital continental de la energía. Desde el barrio San Antonio de Hernandarias estamos dándole la bienvenida a todos los amigos oyentes, y hoy con el privilegio que tenemos, que son los invitados de lujo realmente que tiene el programa Historias de mi ciudad. Es netamente dedicada a la gente que son los pioneros, en fin, la gente que ha vivido en su momento esa otrora Tacurupucú, la vieja Hernandarias, para poder comenzar, y todo esto gracias también a la presencia del Museo Tacurupucú, que ya hace mucho tiempo vienen trabajando aquí mancomunadamente con la gente que en su momento ha puesto su granito de arena, y tratar de difundir un poco nuestra historia, nuestra gente, nuestras raíces, nuestras costumbres también, ¿por qué no? Y aparece la idea justamente de don Leslie Vicente Villanueva Cardoso en su momento, y nosotros le acompañamos a través de los micrófonos de Radio Transcontinental con una gentileza de la emisora y de Élite Producciones, que es la empresa que presenta de lunes a viernes el programa sin restricciones, pero los días viernes obsequiada, cede gentilmente, sin ningún tipo de costo, para el Museo Tacurupucú. Esto hay que mencionar también. Agradecer un poco al director de la emisora, al comisario general Ángel Gabriáguez, por esa buena predisposición, como siempre, para el servicio a toda la gente del Alto Paraná, en este caso aquí para Hernandarias, y también al director de Élite Producciones, el abogado y escribano Daniel Zamudio, que gentilmente ha cedido para que podamos sentarnos aquí hoy desde los estudios de Radio Transcontinental. Todo es un privilegio, porque tenemos una dama encantadora hoy acá dentro del programa que la vamos a presentar. Ella tiene mucho que ver no solamente con la historia de nuestra ciudad, sino que también con los primeros pasos, el inicio, de los contactos para poder llegar hoy día a tener un museo tan importante, tan caro a los sentimientos de los hernandarienses. Yo por eso digo cómo se deben sentir los hijos de aquellas personas que caminaron los polvorientos caminos de nuestra querida Hernandarias. Yo voy recopilando muchas cosas, y seguramente ustedes también, a través de la radio, tenemos el privilegio de ser uno de los conductores, porque el director de este programa es el director del museo, dicho sea de paso, don Leslie Vicente Villanueva, que es el que se encarga de hacer las invitaciones. No es nada fácil, por eso digo, hay que alentarle un poco a este muchacho. Yo le digo muchacho porque cuando camina es mi compañero de caminata, y hacemos las caminatas, es para el muchacho como caminar la Bueno, así es que hoy va a ser un programa muy especial. ¿Por qué? Está también papá. Papá, que a veces hace de mamá, ese hombre rudo, muchos le llaman el horcón de la casa. Y ya no tenemos algunos de quienes están en sintonía, tal vez el privilegio de darle un abrazo a papá el próximo domingo, pero nosotros no queremos comenzar el programa sin mencionarlo a ese hombre que nos dio todo. Nos dio ese apellido por sobre todas las cosas, y nos dio ese ejemplo de vida, los valores de que hoy podamos tener cada uno de los seres humanos, que provienen luego de papá y mamá, que es esa prenda que tenemos en casa. Entonces papá por algo se enamoró luego ya de mamá. Me van a disculpar que comienzo hoy así, porque está el tema del mundial y tal vez no vamos a estar el día domingo. Los muchachos, los compañeros de la radio, ofrendando un poco también a ese ser tan querido que es papá, que el domingo va a ser su día. Así es que si hoy, en un abrir y cerrar de ojos, se va a ir otra vez el programa, porque hay 1 hora y media nada más. Si ustedes quieren decir algo, si quieren conmemorar a ese hombre que nos dio todo, que le dio a cada uno, pues bien, tenemos el privilegio hoy de contar con los teléfonos de la radio, porque estamos en los estudios. Don Leslie Vicente Villanueva, qué gusto, qué placer. Buenas tardes. Otro para ti,
por supuesto, a la audiencia. Al 22830, ¿verdad? Sí, y también está el 20020. 20020. Bueno, buenas tardes. Nuevamente un placer en saludarle a la comunidad hernandaria, a toda la familia hernandariense, por supuesto, el Día del Papá. Siempre sostengo de que la educación muchas veces más se lo recibe dentro de la familia. Recién estuve hablando con mi sobrino también, Iván, y saludos a él, y respeto y consideración. Él también alega de que la educación se lo recibe en la familia y en las calles. Y también está con nosotros una dama que fue parte integrante de la fundación del Museo Tacurupucú. Ella ha trabajado muchísimo, tantos documentos nos ha entregado, y creo que ella es merecedora de su familia, del cariño que le tienen a la familia, de su abuelo, y creo que eso es muy importante, de que valoremos nuestras raíces y respetemos también las raíces de toda la familia, desde el jangadero, desde el machetero, desde el hachero. Aquí nosotros no somos protagonistas, no elitizamos el museo, respetamos y buscamos siempre el equilibrio. Como persona humana siempre podemos tener nuestros errores, pero creo que la balanza está un poquito más a favor de que hemos trabajado a favor del museo sin ningún tipo de separatismo. No hemos separado nada, siempre con cierto equilibrio, por supuesto con los pequeños o grandes errores. Y un gustazo y un placer en saludarle aquí, que esté en compañía, que estemos en compañía de ella, de la señora Miriam Monjes de Miller. Así mismo. Buenas tardes, doña Miriam. Buenas tardes, don Leslie. Buenas tardes, Ramón Ángel. Buenas tardes a la audiencia. Y bueno, estoy muy contenta por la invitación que me hizo don Leslie para poder participar, porque siempre tenemos una historia buena para contar de Hernandarias. La verdad que vivimos, yo soy nacida en Hernandarias, criada en Hernandarias. Entonces, me gusta lo que es Hernandarias, veo el progreso que tiene hoy Hernandarias y me orgullece eso. Doña Miriam, para que conozca, para que podamos conocernos, tu papá, tu mamá, dónde vivían y en qué trabajaba tu papá. Podríamos hacer un comentario sobre esto, principalmente del señor Osvaldo, de la señora, cómo trabajaban, el famoso carro polaco. Por favor, doña Miriam. Bueno, mi papá vivía donde hoy es la reserva de Itaipú. ¿Dónde queda la reserva de Itaipú? Acá, donde se hizo más o menos la Itaipú Binacional, donde se hizo la Itaipú Binacional. Estamos hablando de Puerto Tacurupucú. Puerto Tacurupucú. En Puerto Tacurupucú nosotros vivíamos, mi abuelo tenía su chacra ahí, y nosotros vivíamos exactamente donde está el Museo Tacurupucú hoy en día, donde está el Paseo España. El Paseo España. Ahí vivía Osvaldo. Ahí vivíamos nosotros. O sea que era una granja, digamos, hoy en día, un manio lote ya eso va a llevar. Lote de 20 hectáreas. De 20 hectáreas. Y papá había plantado hierba mate, porque en aquella época la hierba mate era el sustento de la familia. Hierba mate. Sí, nosotros todos, las criaturas, papá, plantó más o menos 10 hectáreas de hierba mate, que luego después vino la Itaipú y se hicieron las casas ahí y desapareció las plantaciones de hierba, pero ese era lo que es área C, lo que le correspondía a papá era un yerbal. Un yerbal, pero esa hierba, esa planta de hierba era natural, ¿verdad? No, esa hierba nosotros hemos plantado ya plantado porque
ya se había sacado todas los naturales. ¿Y dónde vendía las hojas y cómo era cómo vivía? Y papá tenía un barbacoa. A eso Un barbacoa. Bájese la barbacoa, doña Miriam. Bueno, para los jóvenes esto va, ¿eh? Yo lo que puedo Claro. decirte que el barbacoa es un toldo más o menos, y abajo se hace el fuego, Se sapeca las hojas, ahí se seca, en 3 días se seca la hierba, la hoja de la hierba, y después de ahí se saca y se deja en reposo más o menos 2 a 3 meses, y después se molina, y después se envasa. Tal es así que papá tenía su marca que se llamaba El Criollito. El criollito. Sí. Envasaba En un papel de madera. en un papel de madera, y el papel de madera, este envase se mandaba a hacer en Asunción, y la marca de mi papá era El Criollito, y eso te hablo en 1958. Sí, 1956 años. 58, sí. Buen número. Aritméticamente, claro, antes practicamos la... Maestro de maestra, de profesora. El maestro Antonio. Maestro Antonio. A caballo, eso. Ñañita queríamos, ¿eh? No. ¿O dónde? Y vos sabés que uno de mis compañeros, uno de tus familiares, un amigo, Toño. Y éramos compañeros de... Toño Melgarejo. Sí. El hijo de don Antonio Melgarejo. Una gran persona. Ah, sí. Y yendo otra vez. Uno de mis compañeros. ¿Toño era tu compañero? Sí, en la escuela. ¿En la escuela? Sí, ¿Qué grado? Y poner hasta el tercero, por ejemplo. Te coigo, Toño. Y ya te dije todo. Eso ya, mira. Y después me tocó a mí ir a Boycaín. Sí, de ahí le conocí, el ingeniero Sandaria conoció a mi abuelo también. El famoso arroyo Boycaín. Sí. Bueno, pero hoy estamos con esta rica historia. Qué lindo, qué semblanza, doña Miriam. Permítame felicitarla. Se nota muy... doña Miriam es muy disciplinada aparentemente, ¿no? Con todo, seguramente. Carlos, su abuelo, fue combatiente, ¿eh? Sí. De la guerra del Chaco. Pero en la forma que lo está ilustrando. Espectacular. Porque el tema de la hoja de la hierba, por ejemplo, pasa por un proceso. Sí, por la fogata, ese que dice, y esto va a un depósito ahí, sí. En un tipo galpón, cae allí, se estaciona, como dice ella, y durante 3 días hay que estar con el, ¿cómo se llama? Ahí se llamaba. Con el palo. Sí, y constante. Removiendo. Sí. Ese se le dice el urú. Urú. Es el encargado de ese sector ahí. El capataz. El urú es el capataz. Sí. Sí, ya. Bueno, entonces, no, porque yo recuerdo también, sí. Cuando era muy pequeño, en esta zona había mucho de barbacoa. Por eso digo, la felicito, doña Miriam. Y luego, doña Miriam, el trabajo de tu papá de Osvaldo, estamos hablando de la década del 50, ¿verdad? Y antes del 50 también, por supuesto. Sí. ¿Y dónde nació Osvaldo? ¿De dónde vino? Bueno, Osvaldo ya nació en Hernandarias. Osvaldo ya nació en Hernandarias en el año 1932. En el año 1932 nació en Hernandarias. Justo cuando comienza la guerra del Chaco. Justo cuando comienza la guerra del Chaco, y les quiero contar nomás una historia. Una anécdota. Una anécdota. Dice que abuelo se fue a la guerra y se quedó mi abuela con 3 criaturas. Y dice que después había muchas necesidades, ya faltaba comida, se iba pasando un buey trabajando, y dice que mi papá y mi tío Balbino se llamaba el otro tío mío, dice que dijo, ay, qué rico que ha de ser la gente, algo que vaca de tu huella, la huella ajeno a Guaya Ucema, porque era la pata del buey. La pata del buey. Entonces eso papá me había contado de que había mucha necesidad en la época del Chaco, abuelo se fue al Chaco y ellos se quedaron, dice que 5 años abuelo se fue al Chaco. 5 años en el Chaco. Balbino Monge Peralta. Él se trasladó de aquí para la guerra. De acá se trasladó. De Hernandarias se trasladó. No me digas. Porque tu abuelo, don Balbino, creo que vino de la zona del Guairá. No, él es del zona del Guairá, Itapé. Itapé. Y vino a la Industrial Paraguaya a trabajar
la industria paraguaya Itacura. Ah, él estuvo en Itacura. Estaba como farmacéutico ahí, hasta que tuvo un problema con la industrial paraguaya y le trajeron... Era rebelde, ¿eh? Era rebelde. Le trajeron a Hernandarias. Ah, ahí, lo trasladaron. Sí, lo trasladaron. ¿Y ese lo traslada entonces? ¿O cómo fue? No. La industrial paraguaya le echó. Ah, lo destituyó. Lo destituyó. Entonces él agarró un carro polaco, alzó sus dos hijos, su señora, que era un viaje a Itacura hasta Hernandarias, y vino y se ubicó acá en Hernandarias, acá cerca del IPS, en donde en 1943 él tituló esa propiedad, que hasta hoy esa propiedad es de la familia de los monjes, donde estaba su casa. Estamos hablando cerca del IPS, si se puede también frente a la clínica Buen Jesús, ¿eh? Sí. Como referencia, ¿verdad? Como referencia. Y dígame, tu papá, ¿cómo vendía su producto entonces? ¿De qué manera un pueblo tan pequeño en esa época? O caramba. No, ellos por ejemplo, había en la época, ellos hacían la hierba y aparte de eso llevaban banana y piña, llevaban a Asunción, y la hierba y vendían en Asunción. Todo embolsado ya. Todo embolsado. ¿Embolsado la hierba? Sí, en bolsitas de 1 kilo. Ah, el criollito. Empaquetado de 1 kilo, el criollito iba a Asunción, y para acompañarla a eso fletaban un camión y llevaban piña y banana a Asunción. Y llegaban en 3-4 días en Asunción. ¿Con qué tipo de camión se recuerda, no? Yo me acuerdo que se le decía Majirun. El Machirusdeo. Machirundeus. Pero ese es un vehículo diésel de alemán, creo que era, ¿eh? Sí. El único, casi uno de los pocos vehículos que yo he visto azul era Majirundeus. Pero ya era diésel, ¿no? No sé. Sí, sí. Y eso es en 1958, 1960, 1965. Porque esa marca también, el Machirusdeo, lo tengo aquí en la imagen, como imagen lo tengo. Machirusdeo lo tenía aquí la familia Madelaire, los hijos de Yalmar Madelaire, que tenía un vehículo mixto que trabajaba de Villarrica a Hernandarias, Yalmar Madelaire. Y uno de sus hijos trabajaba también aquí en Hernandarias, los hijos de Yalmar Madelaire en los rollos, en el monte. Y la marca era Machirusdeo. Machirusdeo. Ahora bien, yendo con Osvaldo, internamente él, ¿cómo trabajaba? ¿Cómo vendía sus productos? ¿En qué? ¿En un vehículo? ¿En un carro? ¿Cómo fue? Él tenía su hierba, ellos almacenaban, y en la época de la piña y de la banana alzaban en un camión y llevaban a Asunción, en el mercado de abasto de Asunción, para vender. ¿Y aquí en Hernandarias? Y aquí en Hernandarias nosotros vendíamos la banana, teníamos un Jeep. ¿Un Jeep? Jeep. Ah, un Jeep, Land Rover. No, un Jeepcito Jeep, decía atrás. Jeep, ¿y qué marca era? Billy. Ah, la marca Willys, ahí está. Sí. Pero también él tenía un carro. Sí, él también tenía, antes del Jeep, teníamos un carro polaco que tenía 4 ruedas y 2 caballos. Y entonces vos te subís en el caballo, hay 3 hileras de asientos, 6 mamá, a veces me voy yo, a veces mi hermana o a veces papá. Y nos vamos a vender la banana, inclusive nos íbamos a vender en Puerto Curupaytí, Puerto Tatiyupí, ¿verdad? Tatiyupí y Hernandarias, y vendiendo la banana. Pero para ir en esa época a Puerto Tatiyupí no era fácil, por más que hacia el norte 7 kilómetros de aquí, ¿eh? ¿Y quiénes eran los clientes de aquel entonces? Y los funcionarios de la industrial paraguaya, porque en Curupaytí estaba la fábrica de Pamiento, había mucha gente, y yo no me acuerdo que hay ya por ahí plantación de banana o de piñas. Entonces más bien ellos se manejaban por... No, es que nosotros vendíamos con dinero la banana. Nosotros íbamos y cambiábamos la banana por un jabón, harina, azúcar, y traíamos. No circulaba efectivo, porque la gente de la industrial paraguaya, más bien ellos tenían sus mercaderías que podían cambiar por la banana o por la piña. ¿Por docena? Por docena.
acuerdo. ¿No recuerda cuánto costaba? Y yo me acuerdo 2 guaraníes la docena. En 1962 era 2 guaraníes la docena. Después pasó a 5 guaraníes la docena. Y después yo no sé más. Pero Osvaldo tenía un problema de vista, ¿verdad? ¿Cuál fue eso? Y él tenía un problema de vista, que él estaba haciendo un alambrado, justamente él siempre dice fue el 5 de mayo de 1962. ¿62? Sí. 62. 1962 estaba haciendo un alambrado y era un guayabía puteré, y cuando la grampa golpeó un brim con el martillo, dio la vuelta y le cortó el ojo, totalmente cortado el ojo. Entonces le tuvieron que sacar... ¿A qué distancia de la ciudad sería? Acá, el área 6. O sea que es el área 6. En el área 6 acá, hoy área 6. Hoy área 6. Fue Colonia Félix de Azara. Colonia Félix de Azara. Anteriormente, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, se cortó, se acostó un ratito, pero tenía mucho dolor, vino a IPS Hernandarias, estaba el doctor Martínez. Osvaldo Darío Martínez. Osvaldo Darío Martínez, que en paz descanse ya. Él le aconsejó que vaya a Asunción y se fue al hospital de clínica y le tuvieron que sacarlo. Sí. Y entonces después le pusieron un ojo que es una prótesis que él tuvo desde 1962. Una prótesis. Él se fue con a esperarnos. ¿Qué año falleció Osvaldo? Osvaldo falleció hace 8 años, el 6 de octubre del 2003. 2003. O sea que Osvaldo está los hijos, Osvaldo el mayor. No, el mayor del hijo de Balbino Monjes se llama también Balbino Monjes, que nació en 1926. Después Delia Monge nació en 1927. ¿Doña Delia por dónde está? Ella falleció hace 5 años. ¿Y el que estaba en el extranjero? En el extranjero, Balbino Monge, él falleció... También ya papá, fallecido. Sí, todos fallecidos. El único que está vivo es Rafael Monge, que le decimos Pincho. ¿Y Pincho por dónde está? Él está en... ¿Cómo se hace? En Campo Grande, no, en Barrero Grande. Eusebio Ayala. Y también Arnaldo Monjes, que es Pocholo. Son los 2 monjes, hijos de Balbino Monjes, que están vivos. Pocholo, que fue, digamos, el primer presidente del club de la Liga Hernandariense. El primer presidente de la Liga Hernandariense. Y quiero contarle también, don Leslie, que el fundador del Club Hernandarias en 1949, antes que yo nazca, se creó el Club Hernandarias, en donde Osvaldo Monge era el primer arquero del Club Hernandarias. Estaba también Cabrera, estaba también Pocholo, Mallorquín, Melgarejo, y después no me acuerdo, tengo que ver. Estamos hablando de a lo mejor de don José Melgarejo, o Melgarejo de otra generación, digamos. No me acuerdo el Melgarejo. Porque nosotros tenemos un documento. Tengo el documento también, voy a revisar bien para poder contarte, pero me acuerdo que es Melgarejo. Muy bien, pero nosotros tenemos un poquito más antiguo, ¿verdad? Recopilando e investigando, y tenemos documentos, fotografías del Club Hernandarias del año 1938. Y Neco González Navero también fue, sí. Pero eso había una sola institución, que era el Club Hernandarias, ¿verdad? Sí. Pero un 14 de abril. Un 14 de julio, de 1938, donde la asamblea se realizó en la casa de doña Eulogia Ojeda, en la casa de doña Nena Ojeda, hoy donde está Remigio Lomaki. Bueno, ahí después termina el Club Hernandarias, se reorganiza, y Pocholo también fue jugador del Club Hernandarias, Osvaldo también, Pincho fue jugador del Club Hernandarias, fue también jugador Pincho del Club Nacional, donde tenemos su fotografía.
O sea, que una familia que siempre ha trabajado en la parte social. Quiero también hacerte un comentario, doña Miriam, aquí. El asistente Juan Villanueva está ausente, ¿verdad? Que trabaja en el museo conmigo, mi hijo. Él está en un curso para ser museólogo, ¿verdad? Y ahora está con nosotros colaborando aquí Oscar Mendoza, el famoso Tribilín. Está con nosotros. Y dígame, doña Miriam, yendo ahora de Osvaldo Monjes, él también fue político, creo que. Y bueno, yo creo, Leslie, que me salí por papá. Porque él siempre fue, sinceramente, vamos a decirle, un eterno obrero. El Partido Colorado. Y le quiero contar nomás que don Balbino Monjes fue el primer miembro de la seccional. Y también el primer presidente de la seccional era don Cleto Rojas, el papá de Otilia Rojas. Así mismo. Y bueno, pero don Cleto vivía en Puerto Embalse, ¿eh? Don Puerto vivía en Puerto Embalse y según me cuenta mi abuelo, me contaba mi abuelo, él venía a caballo para las reuniones que se hacían en Hernandaria. ¿De qué año me estás hablando ahí de don Cleto? Y te estoy hablando de 1949, 1950. Doña Otilia, he conversado con ella, se ha comprometido en también estar aquí con nosotros un día viernes, y se comprometió doña Otilia. También se comprometió aquí con nosotros Junior Escobar y su tía doña Tula de Orrego. Lastimosamente, por algún motivo, no han podido participar. Pero doña Tula, creo que vamos a ir personalmente a hablar con ella para hablar con doña Tula, la mamá de Miguel Orrego. Y que también Miguel esté con nosotros para comentarnos de ese trabajo que siempre ha tenido don Miguel Ángel Orrego. Él es un hombre con mucha fortaleza. Ahora bien, doña Miriam, ahora yendo contigo, con doña Miriam ahora. ¿Naciste en Hernandarias? Sí, nací en Hernandarias en el año 1955. Y me fui a la escuela Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Hablando de la escuela Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, cuando fuiste a la escuela, ¿cómo estaba construida la escuela y dónde estaba la escuela Álvaro Núñez Cabeza en ese año? La escuela Álvaro Núñez Cabeza de Vaca está donde hoy está el colegio Tacurupuco. ¿Y cómo era la construcción? ¿Cómo era? Y bueno, la casa era una, vamos a decir, totalmente una de madera, construcción larga, con aula del 1º al 6º grado y una dirección. Yo me acuerdo que el techo era de tablilla. Tablilla, así mismo. Tablilla. Pero esa tablilla en Hernandarias no se fabricaba, no se industrializaba. ¿De dónde se traía y quién donó esa tablilla? ¿No te acordás? A mí me contaron que esa tablilla se vino y el coronel Chávez organizó acá un grupo de Boy Scout y esa tablilla ellos trajeron de Foz. Así mismo. También estaba Eligio Ledesma, estaba Rosendo Dávalos, el papá de Neri Dávalos. Sí. También colaboró mucho con el coronel Chávez para esa construcción de esa escuela. ¿Y tu directora quién fue en la escuela? Crescencia Bogarín. Ella también en el colegio, en el liceo. Y ella estaba en la escuela cuando yo estuve en 1960 más o menos. Nuestra directora es Crescencia Bogarín. Crescencia Bogarín, sí. Porque también fue ella directora del liceo, hoy Colegio Tacurupuco, ¿verdad? Hoy sí. Porque después de Crescencia Bogarín, en el liceo de niñas, hoy Colegio Tacurupuco, fue Vicente Ayano. ¿Y cómo? ¿Y alguna maestra que puedas acordarte, doña Miriam? Y Luisa Sosa de Melgarejo fue mi profesora de 2º grado. Mi profesora también fue Alida Agüero. Tenía una Alida Agüero vivía en la casa de doña Marcela. Vivía en la casa de doña Marcela. Era creo que su sobrina. Y después mi profesora era también en el 4º grado Estela Agüero. Estela Agüero, la hija de doña Marcela. La hija de doña Marcela, Estela Agüero. Y bueno, también tuvo una compañera que nunca más he visto, que se llamaba
de apellido Espica. Ah, estamos hablando de don César Espica. Espica, la hija de Espica era mi compañera que... Don César Espica está en Ciudad del Este, en vida todavía, está con 90 y un poco de años, ¿verdad? Estuvo mucho tiempo como administrador en la estación de servicio de don Romilio Melgarejo en Ciudad del Este. Un buen señor, y está nuestro saludo a don César Espica. Él trabajó mucho en la parte religiosa, en la parte deportiva. Era un señor también que trabajaba mucho. Son los señores que en vida se les tiene que rendir, caramba. Nosotros hicimos, ¿te acordás, doña Miriam? Con más de 1000 personas presentes, rindiéndole homenaje en vida a la mayoría de ellos, ¿verdad, doña Miriam? Y un homenaje póstumo, entonces tratábamos siempre de buscar ese equilibrio, tratábamos siempre de que sean todos los homenajeados. Y después creo que ya muchos fallecidos lo tenemos todos firmados, lo tenemos todos en la fotografía, don Neneco fallecido, el capitán Fernández ya fallecido, mi madre ya fallecido, doña Estilita, viuda de Ledesma, ya fallecida, y varias figuras en la fotografía están ampliamente, y viendo todas esas fotos y en la filmación te da, así como una vez aquí estuvo Junior cuando leyó los veteranos de la guerra del Chaco, y cuando una propuesta nosotros hemos presentado en el 2004, estuvo el nombre de sus tíos, entonces Junior no aguantó, ¿verdad? Y ahí se le abrió el corazón a Junior. Entonces, no tan solo, también en el museo ha ocurrido y ocurre esa añoranza y esas lágrimas en los ojos de los nietos, de las nietas. Es algo que muchos seguramente no conocen. Por eso el museo, por más de que humildemente estemos trabajando, doña Miriam, conoces cómo estamos trabajando, ¿verdad, doña Miriam? Pero ese sentimiento, inclusive hasta algunos con tristeza y con emoción ven la fotografía de sus abuelos, de su papá, de su mamá, muchos documentos. Son más de 3000 fotografías que lo tenemos guardado, ¿verdad? Y creo que doña Miriam, tu historia, por ejemplo, de la escuela, ¿cómo fue, doña Miriam? Bueno, yo me fui a la escuela Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. La verdad que no me acuerdo de mi primera profesora, pero el segundo año era Alida Agüero, después era Luisa Sosa, ya después en el 5º grado la profesora Gladys Dachar, en aquella época, hasta que después fue también la directora del Colegio Nacional Tacurupucú, la profesora Gladys Dachar. Y bueno, tuve muchas compañeras que algunas... Recordar una de mis compañeras, por ejemplo, como te dije, no me acuerdo el nombre, esta Espica, había una Flores, que era la sobrina de Flores. Tita Flores, la sobrina de Tita Flores, se llamaba Rosa Flores. Pero, ¿te acordás? Estuviste, hace unos días estuviste en el museo y me dijiste, mire, aquí estoy yo. Yo estoy con varias compañeras en la foto. Una de ellas, eso ya fue en el primer curso con Nicolás Esther Villanueva, que es tu sobrina. Sí, mi sobrina. Darcy Josefina Pereira. Estaba también, he visto, la hija de Gilberto Martínez Acanguazú. Martínez Acanguazú, María Concepción Martínez. Hoy profesional en Asunción, creo que trabajó mucho tiempo en el Ministerio de Agricultura. Ella, sinceramente, ella es tecnología en alimentos, entonces ella está en el ministerio y pasa por sus manos cuando se hace un restaurante y para la aprobación del restaurante, pasa por sus manos. Estaba trabajando muy bien. María Concepción Martínez. María Concepción Martínez. ¿Fue tu compañera también? Fue mi compañera también. Algunas profesoras que también pasó, ¿no te acuerdas, doña Miriam? Y la verdad que en este momento no me acuerdo. Pero estaba doña Lida, estaba Estela Agüero. Estela Agüero, estaba Luisa Sosa. Mire, por ejemplo, Luisa Sosa.
nosotros, por ejemplo, a Luisa Sosa y a Romilio, mucho le agradecemos porque cuando se hizo esa fiesta en la plaza Central, Romilio y Luisa me entrega su biografía, y también Luisa Sosa, también nos entrega su biografía. Entonces, así ese gesto, esa actitud a mí me regocija, ¿verdad? Porque queda grabada como historia, y lo tenemos guardado, la fotografía de doña Luisa Sosa con sus hijos, cuando la mayoría de sus hijos estaba con 10 años, 8 años, ahí rodeado de sus hijos, la casa de madera donde está la escuela Nuestra Señora, totalmente de madera en el fondo. Y tenemos varias fotos. Doña Luisa, por ejemplo, hasta hoy está trabajando en la parte educativa, y son actitudes, son gestos que yo digo que a nivel país, si uno analiza digamos, hace cuántos años ella está trabajando en la parte educativa. Una de las pocas que a nivel país ha de ser que esta señora está todavía esforzándose y sacrificándose. ¿Por qué? Porque Ojaijula y profesión llevan, porque ella bien ya podía dejar y vacacionar, pero sin embargo ella está ahí firme. Un saludo muy especial a doña Luisa. Un saludo muy especial. A mí me contaron que la profesora Luisa Sosa de Melgarejo en 1955 comenzó a enseñar. En 1955. En 1900, siendo ya la directora doña Crescencia. Sí, siendo ya la directora la profesora Crescencia. Porque ellos dicen que vinieron, creo que, no me acuerdo muy bien la biografía de doña Luisa, creo que en carreta vinieron de Coronel Oviedo hasta Itacrí. Y ahí comienza las anécdotas de la historia. Muy interesante, muy lindo. Yo digo, Medelia, que es algo muy interesante y nos enorgullece porque en aquella época solamente había una escuela. Entonces, vamos a decirlo así, la clase privilegiada, la clase pobre, estábamos todos juntos, todos éramos amigos, todos éramos conocidos, entonces nos conocíamos todos. Era una época muy buena. No había ningún tipo de discriminación. No había ningún tipo de discriminación. Y bueno, en aquella ¿Y vos crees que ahora existe discriminación? Yo digo que ahora existe discriminación porque está un colegio, este más caro, el otro más barato, y está la escuela pública que, bueno, yo digo que hay un poco de amigo también hace poco me dijo, Leslie me dijo, ave coronandaria venimos y la ponemos sangre azul sea. Yo no sé por qué, cuál fue el motivo de esto. Le dije que yo no sabía, porque aquí éramos todos, como tú habías dicho, éramos todos amigos, éramos todos hasta hermanos, jugábamos, nos divertíamos, no había problema. Yo quiero decirle a Ramón de que estoy recibiendo mensajes para trasladarme a Ciudad del Este para retirar el vehículo. Qué bien. ¿Conoces, verdad? Sí. Y el regalo del cumpleaños, que el viernes pasado fue el cumpleaños. Y ahora me está insistiendo el peruano para ir a retirar a doña Miriam. Quisiera entonces que continúe. Yo creo que no tardaré 20 a 25 minutos. Entonces, con el permiso aquí de la audiencia, con ustedes, para continuar con doña Miriam, ¿verdad? Y con Oscar también para que está con la cámara y con la parte fotográfica, ¿verdad? Y con esta cámara justamente se filma y se va a hacer todo un trabajo, ¿verdad? Un documental, después también va a aparecer un libro, y vamos a ir recopilando todo el trabajo que generalmente hace Juancito, que hoy no está, pero nuestro amigo, compañero también, Oscar Teverí Mendoza, es lo que está filmando para que quede esto asentado, plasmado en una historia tan rica que seguramente vaya a saber uno en cuántos años van a aparecer los descendientes y van a poder observar, decir, mira, algunos no le dan importancia, otros hasta nos tratan, pero ese es muchas veces la minoría, ¿verdad? Si 10 personas no le agrada a nuestro museo, no le agrada, no hay que darle importancia. Si el 95% está de acuerdo, hasta inclusive se ha filmado películas donde ha tardado más de 12 horas, se ha filmado películas. Caramba, hemos recibido visitas televisivas de la capital, de Río de Janeiro, de Curitiba, de Posada. Es verdad, aquí está una señora que después va a hacer el comentario cómo se inició el museo. Un abrazo, Ramón, volveré ya. Está muy bien. Miriam, quiero que me disculpe
Y algo muy natural ocurrió hoy acá. Va a quedar como anécdota también, ¿verdad? Y fue llamado acá don Leslie Vicente Villanueva Cardoso, él recibió un vehículo la semana pasada. Hasta ahí nomás, hasta ahí. Y ahora ya doña Miriam, quiero que por favor quede con Ramón, que él también forma parte de nuestra historia. Ahí está Queriguajina, ya. Pasó cadena formal, pues, Podemos perder cualquier cosa, pero menos la pluma, ¿verdad? O sea, perder la pluma, pero no la costumbre. ¿Qué le pasa, doña Miriam? Vamos a sentarnos acá con el compañero Edgar Franco, que está en los controles, el maestro, y continuar un poco esta rica historia hoy comentada por doña Miriam Monjes de Miller. ¿Cómo anda don Miller, dicho sea de paso? Anda bien. Hace rato que no lo voy a visitar, siempre ¿Pasa por allá? Sí, solíamos ir mucho, pero también estamos con el tema de papá, que ya hace un buen tiempo ya en cama también, ¿verdad? Entonces nos repartimos un poquito con la responsabilidad dentro de los 14 hermanos que somos también, ¿verdad? Llegó... Ramón Ángel, yo nomás quería hablarte un poco de mi mamá. Qué bien, justamente, mira. Hace 3 meses, casi 4 meses, ella falleció, pero nos dejó lindos recuerdos, le amaba muchísimo. Tal es así que mamá siempre se dedicaba a hacer la sopa paraguaya, la mujer paraguaya, hacedora de sopa paraguaya, hasta que lo vendía en el año 1960, hasta en 1965 ella hacía la sopa y vendía acá en Andarias. Después más ella se dedicaba a matar cerdo, chancho, y ella tenía una olla de 70 litros, que hoy por hoy... ¿De hierro? De hierro. De hierro. Hoy por hoy tengo yo en mi poder esa olla. Entonces estoy haciendo una linda pata de madera y le voy a poner para exhibir en mi casa. Y oportunamente cuando esté todo, ahora les voy a invitar para que vayan a apreciar esa colección de ollas que tengo yo. Yo también tengo lindos recuerdos de su mamá. Yo la conocí justamente para ir a saborear la rica